España. Crímenes ejemplares, de Max Aub. Soy peluquero. Es cosa que le sucede a cualquiera. Hasta me atrevo a decir que soy un buen peluquero. Cada uno tiene sus manías. A mí me molestan los granos. Sucedió así. Me puse a afeitar tranquilamente, enjaboné con destreza, afilé mi navaja en el asentador, la suavicé en la palma de mi mano. Yo soy un buen barbero. Nunca he desollado a nadie. Además, aquel hombre no tenía la barba muy cerrada, pero tenía granos. Reconozco que aquellos barritos no tenían nada de particular, pero a mí me molestan, me ponen nervioso, me revuelven la sangre. Me llevé el primero por delante sin mayor daño. El segundo sangró por la base. No sé qué me sucedió entonces, pero creo que fue cosa natural. Agrandé la herida y luego, sin poderlo remediar, de un tajo le cercené la cabeza. Costa Rica. Desencanto, de Marco Vinicio Fernández Centeno. El joven reportero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que bajara al pueblo el ánima encapuchada. Alertado por los perros, la descubrió vagando por el caserío. Se acercó sigilosamente hasta que estuvo tan cerca como para sujetarla con ambos brazos, sorprendiéndola por las espaldas. Alertó con gritos a todo el pueblo de su captura. La gente, alarmada, salió de sus casas. Allí, ante todos, una verdadera ánima en pena. La gente la observó en silencio. Empezaron luego los murmullos, los abucheos. La gente disgustada volvió a casa. Una vez atrapado el espectro, era ya demasiado ordinario. Alemania. Till en la Universidad de Praga. Cuento popular alemán. Huyendo de quienes lo perseguían por alguna de sus muchas fechorías, Till llegó a la ciudad de Praga. Allí se alojó en una buena posada y se encargó de hacer correr la noticia de que un gran sabio berlinés había llegado a la ciudad. Estaba dispuesto a ponerse a prueba, contestando las preguntas más difíciles que quisieran hacerle. Un grupo de doctores de la universidad decidió aceptar el desafío. Ofrecieron a Till una fuerte suma de dinero si era capaz de contestar 5 preguntas, cuya gran dificultad las había dejado hasta el momento sin respuesta. En el Paraninfo de la Universidad de Praga, Till se dispuso a confrontar sus profundos conocimientos con los de los doctores. El mismo rector comenzó el interrogatorio. ¿Cuántas gotas de agua hay en el mar? Puedo saberlo sin dificultad ahora mismo. En cuanto me traigan el mar, las contaré. Los doctores se dieron por vencidos. ¿Cuántos días ha pasado desde Adán y Eva hasta hoy? Fue la segunda pregunta. 7, contestó Till con seguridad, porque nunca ha dejado de ser lunes, martes, miércoles, jueves, sábado o domingo. ¿O acaso ha pasado algún otro día? Los doctores se dieron cuenta de que se habían encontrado con un hombre al que sería difícil derrotar. Sin embargo, siguieron con las preguntas que tenían preparadas.
¿Dónde está el centro de la Tierra? Y Till le respondió resueltamente: está aquí, precisamente en el centro de esta sala. Y si alguno de ustedes lo duda, puede comprobarlo y verá que tengo razón. Los doctores, irritados contra el ingenioso, que desafiaba su pedantería con tanta gracia, se reservaban todavía 2 preguntas que consideraban imposibles de responder. ¿Está muy lejos de nosotros el cielo? Esta vez, Till adoptó un tono sentencioso y les dijo con voz grave y severa: el cielo está muy cerca, apenas a la distancia de la voz humana. Desde allí se oye hablar a las personas que estamos sobre la tierra. Suban ustedes al cielo, yo me quedo hablando y comprobarán cómo escuchan mis palabras casi tan claramente como ahora. Conservando el último resto de esperanza, los universitarios le hicieron la pregunta final: ¿qué tamaño tiene el firmamento? La bóveda celeste, dijo Till sin dudar un instante, tiene exactamente 10.000 codos de alto por 15.000 de ancho. Pueden medirlo ustedes mismos y sabrán que no me he equivocado ni por medio codo. No todos los doctores estaban de acuerdo en que Till sí hubiera ganado la suma prometida. Pero mientras discutían entre ellos, nuestro héroe ya estaba con la bolsa muy lejos de Praga. Japón. El pulpo que no murió, de Sakutaro Hajiwara. Un pulpo que agonizaba de hambre fue encerrado en un acuario por muchísimo tiempo. Una pálida luz se filtraba a través del vidrio y se difundía tristemente en la densa sombra de la roca. Todo el mundo se olvidó de este lóbrego acuario. Se podía suponer que el pulpo estaba muerto y solo se veía el agua podrida iluminada apenas por la luz del crepúsculo. Pero el pulpo no había muerto. Permanecía escondido detrás de la roca. Y cuando despertó de su sueño, tuvo que sufrir un hambre terrible, día tras día en esa prisión solitaria, pues no había carnada alguna ni comida para él. Entonces comenzó a comerse sus propios tentáculos. Primero uno, después otro. Cuando ya no tenía tentáculos, comenzó a devorar poco a poco sus entrañas, una parte tras otra. En esta forma, el pulpo terminó comiéndose todo su cuerpo, su piel, su cerebro, su estómago, absolutamente todo. Una mañana, llegó un cuidador. Miró dentro del acuario y solo vio el agua sombría y las algas ondulantes. El pulpo prácticamente había desaparecido. Pero el pulpo no había muerto. Aún estaba vivo en ese acuario mustio y abandonado. Por espacio de siglos, tal vez eternamente, continuaba viva allí una criatura invisible, presa de una escasez e insatisfacción horrenda. Bélgica. Un día regresaron a la Tierra, de Jack Stenberg. Y nos hicieron saber que nosotros no éramos ni animales, ni espíritus puros, ni seres humanos, sino robots. Robots de carne, que ya habían utilizado esta materia para fabricarnos. Además, nos habían hecho a su imagen y semejanza,
aunque muy groseramente, con prisas, sin cuidar los detalles. Ellos eran los únicos seres humanos de este planeta, y lo habían abandonado hacía ya mucho tiempo, dejándonos en él, porque eran indolentes y nos habían concebido industriosos, trabajadores, llenos de conciencia profesional y de ambición. Durante siglos habíamos sido, a nuestras propias expensas, los cuidadores de su tierra, pero ahora ellos habían regresado, y en la mirada átona que nos dirigieron no había ni gratitud ni indulgencia. Canadá. Noche extravagante. Poema de Huguet Bertrand. ¿Has notado que la noche lleva en ella toda la luz del día, sus acentos graves, los más frágiles, sus acentos agudos, los más osados? Noche extravagante, estallido de risa en espera del día y la vida interior. Sus murmullos, sus pasiones y todos los acentos apropiados a medida que avanzan los acontecimientos. Marruecos. Un ángel, de Said Bourrami. Las plumas del ángel eran grises, como si se hubiera caído de una chimenea. Estaba confuso, no sabía lo que le pasó. Los campesinos se echaron a reír al ver su pene sellado con cera roja. Envolvió sus alas alrededor de su regazo, avergonzado de las mujeres curiosas y evitando a los hombres celosos. Cayeron sobre él las preguntas. Estaba agotado y aún con eso respondió en su mayoría. Trató de complacer a todos, pero un niño se le acercó hasta casi tocar su cara y le preguntó: ¿Eres un ser humano o un animal? Ni esto ni aquello. Entonces, ¿eres polvo, aire, fuego o agua? No. ¿Así que no sabes quién eres? El ángel inclinó la cabeza y dijo: Me escapé del cautiverio. Croacia. El origen del hombre. Cosmovisión croata. Referiré una leyenda croata que al principio no existía más que Dios, pero Dios dormía y soñaba. Este sueño duró siglos enteros. El momento fijado para que despertara llegó. Lo hizo bruscamente, miró en torno suyo, y de cada una de esas miradas nació una estrella. Dios mismo se sorprendió de ello y comenzó a viajar para ver lo que sus ojos habían creado. Viajó interminablemente. Al fin, llegó a nuestra tierra, pero estaba ya fatigado. Las gotas de sudor caían de su frente. Una de estas gotas adquirió alma, y ella fue el primer hombre. Así, el hombre nació de Dios, pero no fue creado para los placeres. Nació del divino sudor, y desde su origen quedó destinado a sufrir y a trabajar. Brasil. El asalto, de Carlos Drummond de Andrade.
La casa suntuosa en Leblon estaba guardada por un mastín de terrible semblante que duerme con los ojos abiertos. O quizás no duerma, de tan vigilante que es. Por eso, la familia vive tranquila y nunca hubo noticia de asalto a una residencia tan bien protegida. Hasta la semana pasada. La noche del jueves, un hombre logró abrir el pesado portal de hierro y penetrar en el jardín. Iba a hacer lo mismo con la puerta de la casa cuando el perro, que astutamente lo había dejado acercarse para arrancarle toda la ilusión conquistada, se lanzó hacia él y lo acomete en la pierna izquierda. El ladrón quiso sacar el revólver, pero no hubo ni tiempo para ello. Cayendo al suelo, bajo las patas del enemigo, le suplicó con los ojos que lo dejase vivir y con la boca prometió que jamás intentaría asaltar aquella casa. Habló por lo bajo para no despertar a los residentes, temiendo que la situación pudiera agravarse. El animal pareció entender la súplica del ladrón y lo dejó salir en un estado lamentable. En el jardín quedó un trozo de pantalón. Al día siguiente, la criada no comprendió por qué razón una voz al teléfono, diciendo que era de salud pública, preguntaba si el perro estaba vacunado. En ese momento, el perro, que estaba al lado de la doméstica, agitó la cola afirmativamente. Serbia. Poemas cortos de Nebojša Vasovic. Cuanto más amo a los cipreses, más amo a los eucaliptos. El amor monógamo no existe. Oh, cómo se baten las gaviotas por una bolsa de la basura. Reconozco a Churchill, a Stalin, a Tito. La piel de la serpiente es más bella que el oro. El oro brilla siempre, la serpiente a veces. En el juicio final, lo más terrible son las moscas, que vuelan y molestan al juez. Que él fue un gran poeta podría verse desde el satélite. Y entonces llegaron los americanos y repararon el satélite. En el museo, miro una gran columna de los soldados que no se mueven porque son de cerámica. En la noche despierto y veo, junto a mí está tendido aquello que he anhelado. Solo falta que le dé forma. Suiza. Leyenda del lago Zug de Suiza. Todo comienza hace varios siglos. Desde aquel entonces, se creía que en el lago Zug vivían las ondinas, las cuales eran hijas de un elfo que vivía y gobernaba debajo del agua. Cada cierto tiempo, las ondinas surgían de las profundidades del lago para pasar tiempo con los humanos. Principalmente, sucedía en festividades especiales y solo durante la noche, puesto que antes que el sol saliera, las ondinas regresaban rápidamente a las profundidades del lago Zug. Un día, durante las fiestas de las cosechas, una joven y hermosa ondina se enamoró de un simple muchacho que vivía en la superficie. Su amor fue tan fuerte que no quisieron separarse cuando comenzó a salir el sol. La ondina le propuso al muchacho llevarlo con ella debajo del agua. El joven dudó mucho sobre lo que debía decidir, pero finalmente
aceptó la propuesta. Entonces, no solo el joven, sino que también todo el pueblo quedó hechizado y completo se sumergió a las aguas del lago, con casas, calles y personas incluidas. Así permanecieron mucho tiempo. Se dice que el joven extrañaba la superficie, pero la joven Ondina lo consolaba diariamente hasta que, finalmente, se olvidó por completo de su antigua vida. Los lugareños dicen que a veces en las noches se puede ver en la profundidad de las aguas una ciudad sumergida en el fondo del lago. Allí las personas parecen felices, no mueren, no envejecen y al parecer no se cansan. Durante la noche se puede escuchar a diario una campanada que proviene de la iglesia principal. El sonido proviene de en medio de las aguas. Camerún. La mentira convertida en verdad. Cuento de la etnia Peul. Un día, una hiena que fisgoneaba en las inmediaciones de un pueblo encontró un cabrito muerto. Contenta, lo cogió, se alejó del pueblo y lo arrastró hasta un bosquecillo para poder darse un festín tranquilamente. Pero cuando se disponía a empezar a comer, divisó a lo lejos una manada de hienas que se dirigían hacia ella. Por miedo a que sus congéneres le arrebataran el almuerzo, se apresuró a esconder el cabrito y después se colocó en el borde del sendero. Allí se puso a eructar y a bostezar ruidosamente. Las otras hienas se detuvieron y le preguntaron: «¿Qué te ocurre, hermana hiena?» «Id corriendo al pueblo. Todo el ganado está muerto y han arrojado los cadáveres en el lugar de las basuras. Yo ya me he dado un gran banquete. Ahora volveré tranquilamente a casa a echar un sueño». Al oír esta apetitosa noticia, la manada de hienas se fue corriendo hacia el pueblo con tal ardor que bajo sus pasos se levantó una nube de polvo. Al contemplar este espectáculo, la hiena pensó: mi mentira se ha convertido en verdad, pues nunca una mentira por sí sola podría levantar tal polvareda. ¡Corramos rápido! ¡Ahora es verdad! ¡Ahora es verdad! Y dejando allí su cabrito, se fue corriendo también hacia el pueblo. Portugal. Ante la puesta de sol, de Fernando Pessoa. Ayer por la tarde, un hombre de ciudad hablaba ante la puerta de la posada. También hablaba conmigo. Hablaba de la justicia y de la lucha por la justicia, y de los obreros que sufren, y del trabajo constante, y de los que pasan hambre, y de los ricos que tienen anchas las espaldas por eso. Y al mirarme vio lágrimas en mis ojos y sonrió complacido, creyendo que sentía el odio que él sentía y la compasión que él decía que sentía. Pero yo apenas lo escuchaba. ¿A mí qué me importan los hombres y lo que sufren o suponen que sufren? Que sean como yo y no sufrirán. Todo el mal del mundo viene de que a uno le importen los otros, sea para hacer el bien, sea para hacer el mal. Nuestra alma y el cielo y la tierra nos bastan. Querer más es perderlos y ser desgraciados. Lo que estaba pensando mientras el amigo de los hombres hablaba, y eso me había conmovido hasta las lágrimas, era en cómo el murmullo lejano de los cencerros, aquel atardecer, no parecía las campanas de una ermita donde fueran a misa las flores y los regatos y las almas sencillas como la mía. Alabado sea Dios, que no soy bueno y tengo el egoísmo natural de las flores y de los ríos,
que siguen su camino preocupados sin saberlo, tan solo por florecer e ir discurriendo. Esta es la única misión que hay en el mundo. Existir claramente y saber hacerlo sin pensar en ello. El hombre había callado y miraba la puesta del sol. Pero, ¿qué tiene que ver con la puesta del sol quien odia y ama? Gana. Todo para vosotras. Cuento popular. Érase una vez una hiena que vivía en una caverna con sus 3 hijitas. Mucho antes de despuntar el sol, la hiena abandonaba a sus crías para buscar por el bosque la comida diaria. En sus correrías conoció a Anansi, la araña, que se hizo su amiga interesadamente. Un día, cuando Anansi salía de su casa, divisó a la hiena que iba por el bosque en busca de comida para sus niñas. Buena ocasión, pensó Anansi, la araña. Voy a visitar a sus hijas y seguramente encuentre algo de comer en su casa, pues la hiena pasa todo el tiempo buscando comida para ellas. Sigilosamente se adentró en la casa de la hiena, donde se encontró a las pequeñas que, algo desconcertadas, le preguntaron quién era. Prestamente la araña respondió: «Soy una amiga de vuestra mamá», dijo con una sonrisa la araña. «Ella me ha invitado para que conviva con vosotras, a condición de que me mantenga silenciosamente en mi agujero y de que vosotras no habléis nunca de mí. Me llamo Todo para vosotras, ¿de acuerdo?». Los pequeños cachorros de hiena asintieron al unísono, viendo cómo la astuta Anansi desaparecía en el agujero donde decía viviría de ahora en adelante. Pasado no mucho tiempo, llegó la hiena con provisiones, y tal y como hacía siempre se dirigió a las pequeñas hienas y les dijo: «Venid a comer, mis pequeñas, es todo para vosotras». Dicho esto, la hiena volvió a salir en busca de provisiones, pues necesitaba abastecer bien a las pequeñas que estaban en edad de crecimiento. Contentas y hambrientas, las hienas iban a devorar la comida que trajo su madre, cuando la astuta Anansi, con la rapidez que le permitieron sus largas patas, se dejó caer sobre la comida que las crías iban a comer. «Quietas, pequeñas», dijo Anansi. «Todo esto es para mí y solo para mí. ¿No dijo vuestra madre, aquí tenéis todo para vosotras? Entonces hay que obedecer. Yo me llamo Todo para vosotras, así que me lo como todo». Consternadas, las pequeñas hienas quedaron nuevamente hambrientas a la espera de que su madre volviera con más comida. Pero se repitió la misma situación. No una, sino varias veces. Cada vez que las pequeñas trataban de comer, la astuta y descarada araña ejercía su derecho de comerse toda la comida, pues ella se llamaba Todo para vosotras. Esta situación duró unas cuantas semanas, hasta que un día, la hiena asombrada se dio cuenta de lo flacas y débiles que estaban sus hijitas. «¿Pero qué tenéis?», dijo la madre viendo el enflaquecido rostro de sus pequeñas. «¿No he cazado bastante para vosotras?». Entonces las crías, entre sollozos, explicaron la situación a la madre. «Todo para vosotras. La araña a la que invitaste para que viviera con nosotras en el agujero se ha comido toda la comida, mamá», dijeron apenadas. Sorprendida, la hiena se dio cuenta del engaño y, muy enfadada, salió en busca de la astuta Anansi. Todo fue en balde. Anansi no había esperado a que la hiena la buscara y la atrapara, y se había fugado del poblado para no volver más.
hay. Sucedió una noche en el Hotel Carrasco, de Carol Milkewist. Fueron las noches de 1920 las que mi abuelo no olvidó. El jueves en que se enamoró a primera vista, se despertó a las 6. A las 7 ya había tomado el barco. Llevaba todo lo necesario para irse de su país. Una cabeza llena de problemas. Arriba se puso su sombrero verde. Debía parecer un duende triste como ahora, pero joven. El humano promedio no sabe armar una valija. Está el que no incluye las medias, el que deja el cepillo de dientes. Mi abuelo se olvidó del corazón. La noche anterior se lo había sacado. Lo incomodaba para dormir, le daba pesadillas. Y lo encerró en una caja de vidrio que no trajo a Montevideo. Por eso, merecía encerrarse. En vez de a la playa, se dirigió al hotel. Pero apenas llegó, la vio. Llevaba un sombrero más hermoso que el suyo, y la quiso. Sucedió una noche en el Hotel Carrasco y varias más. Era la mujer de su vida. Él lo sabía. Lo supo siempre. Lo supo cuando la miraba a la cara y cuando le sacaba la ropa, mientras mi abuela lo esperaba en Buenos Aires. Corea del Sur. Los arqueros. Relato popular de Corea del Sur. En un tiempo muy lejano, había un rey en Seúl, en el palacio de Gyeongbokgung. Ya era de edad avanzada y tenía 2 hijos muy esforzados ambos, virtuosos y sabios, por lo que no podía decidirse hacia cuál inclinarse para la sucesión del trono. Entonces el rey puso pruebas a los 2 hijos, los envió a batallas, los trabó en combates, les encargó difíciles y exóticas mercancías, pero a cada prueba que el padre ponía, ambos hijos respondían en igualdad de circunstancias. Técnicamente no podía salir del empate, por lo que el padre se angustiaba pensando en la trágica suerte de su reino si moría sin dejar un sucesor claro y reconocido por todos, pero también mortificado de qué pasaría si optaba por uno sin causa suficiente para que el otro lo reconociera. Así estuvo algún tiempo hasta que ideó un concurso. Trajo a sus 2 hijos a un patio del palacio y les dio un arco y una sola flecha. Después les vendó los ojos. Ya dispuestos así, mandó traer una gallina con sus polluelos y les dispersó. Los arqueros, con los ojos cubiertos, tenían que asaetar a la gallina, guiados por sus cacareos desesperados por encontrar a sus pollitos. Los 2 arqueros empuñaron las armas y tensaron el arco al mismo tiempo. Pero después de unos segundos, uno de los hermanos desistió y relajó el arco deponiendo las armas. El otro disparó y volvió el silencio al palacio, pues atravesó a la gallina. Cuando se acercaron al padre los 2 hijos, el rey le preguntó al que no disparó por qué había desistido, a lo que él respondió que había sentido pena en su corazón al escuchar la desesperación de la madre y los hijos buscándose mutuamente. Entonces el rey lo tomó de la mano y le entregó la corona, porque la misericordia y la compasión rebasan en virtud a la destreza y el tino.